El líder transformacional fomenta el trabajo en equipo. Muchas veces te has sentido retado a trabajar en un equipo. Hoy quédate en este espacio de Activa tu Fe. En este podcast hoy nos acompaña Ronnie Rosales, coach, entrenador y también pastor y conferencista, quien a través de su testimonio y sus enseñanzas aprenderemos cómo transformar esas situaciones negativas en situaciones positivas. Quédate aquí en Activa tu Fe. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bienvenidos a este podcast. Soy tu amiga la ministra Janet Marcelo de la Casa del Ministerio Full Glory Internacional. Y de verdad que estamos cada día sorprendidos, conociendo y aprendiendo con historias, con anécdotas, con experiencias de cómo una fe activa puede cambiar y transformar nuestras vidas. Y hoy nos toca hablar acerca de la importancia del liderazgo y cómo transformar esas situaciones negativas en situaciones positivas. Y hoy nos acompaña ya el coach Ronnie Rosales, con quien vamos a estar hablando y desarrollando este importante tema para convertirnos en líderes de transformación. Ronnie, bienvenido a este espacio de Activa tu Fe. Buenos días, Janet. Buenos días a todos los televidentes, aquellos que nos están escuchando. Gracias por el espacio, Janet. Aquí vamos a hablar de un tema muy puntual, siempre de la rama del liderazgo, aquello que es necesario para cualquier área de la vida, iglesia, profesión, familia. Claro. Todos tenemos un liderazgo, todos tenemos influencia sobre personas, sobre nuestros hijos, sobre cualquier parte del mundo donde vayamos. Nuestra influencia puede provocar una transformación a otras personas. Ahora, ¿por qué el tema de liderazgo? Porque tú eres un experto, discípulo de John Maxwell. Así es, estamos trabajando con la fundación y la certificación de John Maxwell en todos estos años. Y claro, para mí John Maxwell es uno de los mentores que personalmente me inspira, influencia, porque no solo él influencia el área económica de empresas, sino también iglesias, organizaciones, no profit. Y es impresionante ver cómo una persona puede llegar a esos niveles, ¿no? Simplemente entendiendo que su liderazgo, trabajar en un liderazgo es tan importante. Con tu experiencia y tu conocimiento, ¿podemos llegar a ser líderes de transformación? Toda esta década he trabajado en el área de liderazgo. Tengo formación en esta área, y no solo teórica, sino práctica. Y recuerdo hace muchos años atrás, cuando me dieron mi primera responsabilidad. Obviamente iniciaba como una persona voluntaria, poder servir, ayudar, apasionado, pero cuando me dieron una responsabilidad, ahí cambian las cosas. Una cosa es cuando tú apoyas, otra cosa es cuando tú eres responsable. Claro. Y es ahí donde sale a flote quién está, qué cosa hay dentro de ti. Y entonces la primera cosa que me vino en mente, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y ¿te sentiste retado? Exactamente, pero esa noche recuerdo que oré a Dios, o sea, yo siempre he ido a Dios diciéndole, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Me sentía como Salomón, que Señor, ¿cómo hago para dirigir todo este pueblo? Salomón pidió sabiduría, ¿no? Yo también pedí en esas oraciones, agarro todas las oraciones de los líderes de la Biblia, pero una cosa que pude entender es que Dios me dijo, lidérate a ti mismo. Primero, para liderar a otros, lidérate a ti mismo. Entonces yo tenía que cambiar ciertos patrones, ciertos valores. Y en esa lidérate a ti mismo vienen importantes palabras como el ámate, respétate, valórate, ayúdate, porque uno mismo tiene que aprender a superar esas situaciones, porque vamos a trabajar con un equipo donde vamos a encontrar un sinfín de problemas. Así es, Janet, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar amor si dentro de nosotros no hay amor. No podemos dar mostrar pasión si dentro de nosotros no hay pasión. Entonces lo que me estás diciendo es de que hay líderes que son reacios, líderes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las cicatrices de un líder que tienen sus heridas, van a afectar, van a dañar al equipo de trabajo.
líderes que son egoístas porque hay áreas personales en su vida que no han sido sanados, procesados, superados. Así es, por eso la semana pasada tocamos el punto de que si no solucionamos esas heridas que se convierten en un mecanismo de defensa con nuestras acciones pueden provocar un daño a otras personas. Por eso es tan importante como líder trabajar en uno mismo, en esas heridas, en esos antivalores. Y sabes, nosotros como personas, seres humanos, tenemos valores, pero antivalores también. Y a veces inconscientemente. Por ejemplo, antivalores como insignificantemente puede parecer, pero es la impuntualidad, o ser perezoso, o ser procrastinador. Son antivalores que al final de cuentas eso nos llevan a una acción y obviamente a un resultado. De que si somos impuntuales, las personas van a desconfiar de nosotros, van a decir, aquí mejor lo citamos una hora antes para que llegue la hora. Ajá. O sea, con se dan cuenta que la famosa hora peruana. Nuestros antivalores que hay en las personas provocan una acción, pero asimismo también los valores. Pero esa acción va a provocar una reacción que puede ser de manera positiva o de manera negativa. Obviamente los antivalores crean acciones y resultados negativos. Okay. Y un líder que, por ejemplo, no es auténtico o no trabaja en su valentía o no trabaja en esa probablemente inseguridad, puede provocar que personas no lo sigan porque dicen, si mi líder es inseguro, inestable, ¿cómo voy a poder confiar en esta persona? Okay. Y asimismo los valores. Obviamente hay valores como la excelencia, valores como la puntualidad. Claro, pero aquí hay un punto interesante. Como líder uno muchas veces exige, pero más que al exigir, más que poner cargas en las personas, lo que un líder tiene que aprender es a trabajar con el ejemplo y con el modelo. Es lo que dijimos de antes, cuando en esa noche yo le dije, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Él puso en mi corazón, trabaja en ti mismo, trabaja en ti mismo. Entonces tuve que... Aquí viene mi pregunta, ¿qué significa trabajar en ti mismo? Primero, número uno, ser consciente de cómo estamos manejando nuestra vida, qué antivalores hay y qué valores hay. Y una vez que yo descubro qué antivalores tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabe que es tan importante hacer consciente de esto? Porque muchas personas son inconscientes de sus antivalores. Entonces, ser consciente nos llevaría a la parte de que, ok, yo soy flojo, entre comillas. Okay. ¿Cómo puedo romper eso? Y considero que hay 3 formas de hacerlo. Número uno, a veces la situación difícil, las crisis, los problemas, te retan a tener que cambiar rápido. O sea, si tú, por ejemplo, te conviertes en un papá, esperas un hijo así improvisadamente, obviamente esa flojera ya se tiene que desaparecer porque tienes que trabajar y proveer para tu familia. Okay. O sea, entonces ya no hay tiempo para la flojera. O sea, hay situaciones que provocan un cambio. Entonces, lo que estamos en este tiempo aprendiendo para ser un líder transformacional es que un líder tiene que trabajar, tiene que enfocarse en una misión, en una visión para ir escalando cada día en lo que quiere alcanzar. Así es. Y otra de las maneras como esos antivalores pueden cambiar es el entorno. Lo que hablábamos delante. Cuán importante es un equipo saludable, personas saludables a tu entorno que te pueden ayudar a que si ellas personas están viviendo esos valores que tú deseas para tu vida, juntarse con esas personas, porque te retan a cambiar. Asimismo, personas que tienen antivalores. Si tú estás en un círculo así, obviamente vas a ser seducido por esos antivalores. Y se te va a pegar. Y se te pegan. Como dice al principio de Proverbios. Así es. También hay un dicho que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Y Proverbios nos enseña, dice, júntate con sabios y sabios serás, ¿no? Hoy estamos hablando de este punto muy importante, líderes transformacionales. Estamos con nuestro invitado, el coach Ronnie Rosales. Ronnie, ¿cuáles son esos retos que un líder enfrenta a lo largo de su camino? Eso depende también de la personalidad de una persona, en el sentido de que, y sobre todo también de la perspectiva que tiene cada uno de nosotros. Por ejemplo, me gusta en la Biblia Nehemías, un líder que él era copero,
pero cuando escuchó que su pueblo estaba, estaba en el incendio, el pueblo, las personas estaban sufriendo. Los muros derribados. Las personas estaban sufriendo. ¿Qué cosa provocó en su corazón? Tristeza y llanto, una emoción de que él no sintió el dolor, sintió empatía, sintió de que yo estoy aquí bien en el palacio, tranquilo, pero yo amo lo que hace Dios y lo que las personas que están allí están sufriendo. Entonces, él ¿qué cosa hizo? Fue a Dios, ayunó y oró. Claro. Pero en ese momento también dijo, ¿qué voy a hacer? No es que se paró, no se quedó allí, dijo, voy a hacer algo. Claro, a un punto interesante, él se sintió identificado con el dolor de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Así es. Y yo creo que en esa oración, por eso cuando hablamos la semana pasada del número uno, de que Dios en la construcción del reino tiene que estar presente. Okay. Tiene que estar como asesor, consultor, coach, de todo lo que tienes que hacer. Porque David lo enseña también. David antes de hacer una guerra, él decía, tenemos que hacer esta guerra, Dios quiere que hagamos esta guerra. Sí, Dios quiere y vas a ganar, entonces lo hacemos. Okay. Pero si nos mandamos solos, podemos terminar en fracaso. Y Nehemías es un ejemplo de que él fue primero a Dios. Okay. Y creo que en esa conversación con Dios, Dios le dijo, yo estoy contigo, Nehemías, y yo voy a ayudarte. Le dio la confianza para que él pueda seguir adelante en esa misión. Y aún la sabiduría, porque vemos que él era copero, eso nos dice la Biblia. Okay. Pero le dijo, vemos sus acciones que dijo, voy a ir delante del rey a pedirle que me dé las herramientas para construir allá en el pueblo que está pereciendo, que está yendo en destrucción. Voy a pedirle cartas. O sea, vemos un Nehemías que, una preparación de que sabía lo que necesitaba. Claro, él sabía lo que necesitaba, pero en este caso, el reto que tenía Nehemías, ¿cuáles eran y cuál era la condición en la cual él se encontraba? Obviamente era un copero. Estaba bajo autoridad de un rey. Y entonces ahí también vemos principios de autoridad, de cómo Nehemías no es que se escapó de ese palacio, fue a un rey humildemente diciendo de que, obviamente él tenía su cara triste, dice, ¿no? Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Yo te conozco, Nehemías. Claro. Y Nehemías abrió su corazón. No solo pienso en mi rey, pienso que tengo un legado, pienso que tengo una familia y mi familia está sufriendo. Y ahí nos vemos una de las cualidades de un líder, que no piensa solo en sí mismo, no piensa en sí mismo. Entonces ahí entran los valores y antivalores. Un valor es la empatía, un valor es el servicio, un antivalor es el egoísmo. ¿Cómo es una persona empática? ¿Cómo es un líder empático? Una persona que entiende la necesidad de los demás, una persona que comprende el contexto de los demás. Hoy en día vivimos también en una sociedad donde hay muchos desniveles sociales. Okay. En Latinoamérica también lo vemos mucho eso, ¿verdad? De que y eso también puede provocar socialmente discriminación y racismo, pero una persona empática va más allá de eso, va a entender el contexto. Y me gusta el apóstol Pablo, que decía, yo sé hablar a aquellos que son sabios como los griegos, y él les habló, les confrontó, pero también él hablaba a personas que probablemente no tenían educación y conectaba porque era empático, sabía conectar, usar las palabras correctas, porque entendía el contexto de cada persona. Y eso es lo que digamos que ahí viene el secreto de un líder transformacional, manejar lo que es la empatía. Y cuando hablamos de empatía, ¿cuáles son las maneras correctas que este líder debe manejar, digamos, situaciones difíciles? Hay una frase de John Maxwell que me encanta, que dice, 1 es un número demasiado pequeño para pretender hacer cosas grandes. Cuando hablamos de transformación, de trascendencia, es entender esta frase, de que Dios tiene grandes planes con cada uno de nosotros. Hay mucha necesidad en la sociedad que vivimos, pero solos no podremos hacerlo. Por eso necesitamos de personas, probablemente no perfectas, porque no hay nada perfecto, pero personas que tengan ese deseo de ver algo diferente. Y probablemente están allí, pero no hay nadie que le diga, vamos a hacerlo juntos. Vamos que podemos hacerlo juntos. Ese dolor... Mira, te cuento algo, así breve. Hace años yo veía la necesidad de
de Italia, cuando se entró una necesidad muy fuerte de que veía cómo estaba pasando la juventud, y alrededor mío yo no veía que alguien tenía esa preocupación. Pensaba que era yo solo, ¿no? Y cuando una vez me siento con un joven que vino de Chile a Italia, y le compartía, ¿no? esta preocupación, ¿no? Mira cómo cómo está aquí esta nación y nadie se hace nada. Y él me miraba y me dijo algo que me confrontó. Okay. Me dijo: Ronnie, así como tú en el mundo, hay miles de personas que tienen esa hambre de querer algo diferente. Pero el único problema es que probablemente nosotros no hablamos, no nos conectamos para poder unirnos y ser mayoría. Estamos divididos, estamos esparcidos, pero compitiendo. No solo compitiendo, sino pensando de que estamos solos, así como Elías en la cueva, de que estamos peleando solo nosotros esta batalla, cuando después como David que estaba en la cueva decepcionado, escapando, huyendo de alguien que quería matarlo. Pero Dios llega ahí diciéndole: mire que hay muchos profetas que no han doblado sus rodillas todavía ante la situación. Entonces ese es el sentido por qué uno es un número demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Es nuestra responsabilidad como líder reclutar, juntar, y eso es lo que nos llama... Quiere decir, para hacer un trabajo de transformación tiene que nacer en el corazón de una persona, y tiene que haber al menos una persona con ese deseo de transformar. ¿Y quién es que aún puede poner ese deseo? Cuando hablábamos de Nehemías, él obtuvo permiso del rey, y cuando se encontró allí en el lugar donde estaba el incendio, donde estaba el pueblo destruido, él comenzó a ver, a caminar, y obviamente con gran tristeza, pero hizo una cosa, un detalle: reunió a los ancianos de Israel y les dijo: ustedes ven cómo está nuestro pueblo, no podemos permitirnos que siga así. Tenemos que hacer algo. O sea, ahí vemos un líder cómo hace consciente probablemente a las personas que sí, es verdad, lo miran, está todo mal. No, pero entonces vamos a hacer algo. Claro, y ahí vienen dos tipos de liderazgo: los líderes que esperan a que las cosas pasen, y los líderes que justamente hoy estamos tocando en este tema, los líderes que van a trascender. Bueno, estamos en esta entrevista, en este podcast el día de hoy con Ronnie Rosales, coach, entrenador de generaciones, marcando, enseñando un legado muy importante en este tiempo. Ya también nos comparte que está haciendo viajes, dando conferencias. Quédate aquí con nosotros, volvemos después de esta pausa para aprender cómo es un líder transformacional. ¿Te has visto con retos? ¿Te has visto con problemas? Quédate aquí con nosotros, porque hoy saldrás cambiado y transformado para ser ese líder transformacional en medio de la organización donde hoy estás trabajando. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Bienvenidos a Televisión La Luz en Instagram. Síguenos y disfruta de una variedad de contenido hecho para ti. Queremos saber tu opinión. Dale like, comenta y comparte. Tu participación hace la diferencia, porque cada interacción tuya es una bendición para nosotros. Televisión La Luz en Instagram. Síguenos ahora. Comparte la luz, comparte la diversión, porque compartir es bendecir. Regresamos con tu espacio de Activa tu Fe. El día de hoy estamos hablando acerca de este tema muy importante. ¿Cuáles son esos retos, esos procesos donde el líder va a ingresar y cómo puedes salir de esas situaciones? Eres un líder que te ha tocado trabajar con gente donde dices: ya no sé qué hacer, estoy ayudando, empujando, jalando, estoy rogando, pero no sé qué hacer. Ronnie, ¿cómo un líder transformacional puede influenciar en alguien para que se sume
a ese proyecto que tiene en mente? Recuerdo, como te contaba, que cuando tuve la responsabilidad de poder liderar todos los jóvenes de la iglesia, esa noche pasó así, pero después el día siguiente comencé a hacer un plan, diciéndome a mí mismo, ok, trabajo primero en mí, pero estoy seguro que hay personas aquí adentro que tienen ese deseo de ver levantada a mi generación. Y entonces estuve orando, chequeando, que había muchos jóvenes así dispersos. Entonces comencé a hablar con cada uno, así como Nehemías hizo, diciéndole, ¿ves cómo estamos? Hiciste de estas personas, hiciste un equipo de trabajo para sumarse a algo que querías lograr. Así es. Comenzamos, te digo, casi en 16 personas, 16 jóvenes que nos juntamos. Que le inyectaste la visión. La visión de poder nosotros provocar un cambio, de nosotros hacer algo, levantar algo aquí. Y claro, se unieron todos. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Cuando la gente comparte la visión, es fácil trabajar porque el líder va a ir delegando, tú haces tal cosa y yo hago tal cosa. Pero si nos vamos a los retos que un líder tiene, vamos a ver este modelo en los 12 espías, donde 10 personas estaban en contra de lo que Dios ya había predeterminado para esta nación, y solamente hubo 2 personas que estaban con esas fuerzas para decir, si Jehová lo prometió, nos va a dar. Pero frente a ese reto, yo creo que en este año, en este tiempo, hay muchos líderes que nos hemos encontrado en esta situación. La gente que apoya esa visión, pero la gente que está en contra, y esto es justamente lo que le pasó a Nehemías. Claro, y yo creo que una de las maneras como resolver eso es que como líder provocar espacios, yo diría semanalmente, y es lo que a mí me resultó, que donde hayan esos espacios donde se inyecte siempre la visión, el plan de acción y para qué estamos aquí. Obviamente cuando ocurren, porque no es todo rosa y flores, vemos Nehemías cómo sufrió muchas cosas, pero en la actualidad también hay malentendidos, mala comunicación, salen a flotes esas heridas, y entonces un equipo que tú construyes con todo el amor, con toda la visión del mundo que pueda tener buena, pero al final de cuentas en el proceso salen a flotes esos caracteres, claro. eso limarse, que obviamente hace parte del proceso, pero llega un punto donde uno acepta el proceso y continúa, y después pasan los años y te das cuenta que ese era un hombre, una mujer de Dios, y se está levantando para la gloria de Dios. Pero también hay otras personas que no soportan ese proceso, no soportan el tener que cambiar, transformarse, y se quedan en ese lugar donde comenzaron, donde solamente se quedaron con la visión y no la están alcanzando, ¿no? Cuando hablamos de transformación, nos enfocamos en una metamorfosis, donde los líderes están llamados para, como su nombre mismo dice, transformar. Y hay muchos que no son transformados todavía y están liderando. Yo creo que todos iniciamos cuando venimos a los pies de Jesús como un carbón. Que oscuro, con muchos problemas, muchas cosas antivalores, pero obviamente un carbón tiene un proceso que se transforma en diamante. ¿Cómo un carbón de color negro que se rompe, lo tiras y se puede romper? Es frágil. Es frágil. Puede transformarse en un diamante que es duro, brillante, que tiene mucho y de alto valor. La diferencia entre los dos es que ese carbón pasó un proceso de ser presionado fuerte, de estar en fuerte presión, soportar la presión del fuego, del proceso, y obviamente se transforma en un diamante. Y en el caso de nosotros, seres humanos, pasamos los procesos, los tiempos difíciles que al final de cuentas no podemos evadir, pero a veces no resistimos y nos quedamos en carbón. Pero aquellos que resisten, que aceptan el proceso, que sobre todo tienen una perspectiva de que probablemente una crisis, un problema, puede hacer que yo, mi carácter, esos antivalores puedan ser transformados. O sea, tener la perspectiva de que lo que estoy viendo, que me duele, puede ser el instrumento para transformarme. Claro, y convertirme en un diamante. Y en ese proceso de dolor, digamos que la fe va a ser una pieza clave para ese líder que quiere ser un líder transformacional. Oh, claro que sí.
Personalmente, como contaba la semana pasada, una anécdota, pero he tenido muchas anécdotas de haber sido golpeado en mi corazón, en mi razón, en muchas áreas de la vida, familiarmente, y la verdad es difícil. O sea, yo si miro atrás, digo, aún en mi infancia, sin tener a Jesús, sin tener no tener un contexto cristiano, he pasado muchas cosas difíciles que digo, ¿por qué? Pero cuando observo de esta perspectiva de que, viendo mi pasado, digo, todo eso me ha convertido en la persona que soy hoy. Pero tuve que aceptarlo, reconocerlo y sacar enseñanzas, sacar aprendizajes para que hoy pueda tomarlo como esos aprendizajes y provocar una acción diferente, una transformación. Y como la oruga o el gusano, que probablemente dices qué insignificante que podría ser, tuvo una metamorfosis a una mariposa. Es una cosa muy diferente, ¿no? Pero hubo un proceso muy largo. Donde la fe va a ser clave para que no te rindas en ese proceso de ebullición, para, como mencionabas hace un momento, para que de ese carbón hacer un diamante. Así es, y obviamente un diamante brilla, un diamante es fuerte, tiene mucho valor, pero vemos que tenemos que ver que detrás de ese diamante hubo un proceso difícil, fuerte, duro, ¿no? ¿Cuál debería ser el perfil de un líder transformacional? Es lo que hablamos hace poco, entender que uno es un número demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Y Dios nos llama a cosas grandes, a ser luz en esta tierra, a ser sal, y entonces no podremos hacerlo solo. Cuando hablas de ser luz, ¿a qué te refieres? A poder influenciar positivamente, pero no solo, sino ser ese mensaje de Jesús. Cada uno de nosotros, nuestra vida trae un mensaje de cómo Jesús provocó un antes y un después, cómo estábamos llenos de antivalores y cómo Jesús fue trabajando para provocar valores y principios que puedan hacer prosperar, pero de una manera saludable, la sociedad. ¿Quiere decir que para que uno pueda ejercer un liderazgo tiene que ser una persona recta y derecha, o es que en el camino, si se deja ayudar por Dios, puede ser paralelamente su crecimiento, su desarrollo en el liderazgo? Escuché una frase que dice que en la mano de Dios está nuestro destino. Dios nos da una visión, nos da un sueño y tiene nuestra vida en sus manos para esa visión. Pero está en nosotros nuestra determinación, nuestro esfuerzo, ir hacia lo que Dios quiere, ¿no? No creo que Dios es tan bueno, está su gracia y su favor, pero nosotros tenemos que poner determinación, esfuerzo, hacer esa milla extra de trabajar duro en nosotros, porque lo sabemos aquí también en la audiencia, no somos perfectos, lo hemos dicho la semana pasada. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en esto es lo que muchas veces Satanás ha limitado a ese hombre, esa mujer que tiene un liderazgo muy fuerte, pero por causa de sus errores, sus caídas, es que muchos se han detenido en ese proceso y no han sacado lo mejor de esa situación que han vivido. Se paralizan. Ocurre muchas veces que, como tú dices, que cuando ocurre que caen, se equivocan, fracasan, piensan que hasta aquí nomás llegaron y no están hechos para ser líderes. Pero no nos damos cuenta que esa caída, ese fracaso, ese error puede ser un instrumento para que tú puedas nunca más hacer lo que has hecho, pero para que pueda ser una plataforma para levantarte y un mañana enseñarlo a aquellos que te van a seguir. Porque un líder sin seguidores está dando solamente un paseo. Un líder que muestra su historia, sus debilidades, ¿puede considerarse un líder que es débil? Yo creo que podríamos definirlo auténtico, más que débil. Un líder, vemos David en todo un libro de los Salmos. Yo pregunto, ¿vemos una persona débil? Cuando él en los Salmos decía, alma mía, mi alma está compungida, está triste. Vemos el corazón de David. Y probablemente si tenemos la perspectiva, mira qué hombre débil. Pero durante el reinado de David hubo paz. Él era un hombre que consultaba a Dios, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Entonces considero no debilidad eso, sino autenticidad. Así es.
Bueno, este es el tiempo donde líderes de transformación tenemos que levantarnos, tenemos que crecer, avanzar, y de esos errores que has podido cometer es tiempo de sacarles buenas enseñanzas para seguir adelante. Ronnie, nos hablabas acerca de este modelo de Nehemías con un liderazgo transformacional. Tuvo sus retos, sus batallas, sus luchas, pero ¿cuál consideras que ha sido el secreto para que él al final logre ese éxito que él había empezado desde un inicio? Vemos desde el inicio, número uno, la empatía, el hambre de servir, de no quedarse en su situación cómoda, sino, miren, yo sé que estar cómodos en tu casa, en tu familia, servir solamente los tuyos, probablemente es un esfuerzo, pero es comodidad eso. Pero servir a tu comunidad, a tu sociedad, a tu nación, al mundo, eso te lleva fuera de tu zona de confort. Y Nehemías nos muestra de que él, escuchando eso, lo llevó a pensar, tengo que hacer algo, no me puedo quedar en mi zona de confort. Y obviamente él consultó a Dios. Por eso, número 2, siempre hay que consultarle a Dios, hay que tener ese corazón alineado a Dios, puedo hacerlo. Y obviamente ahí yo considero siempre que en las oraciones es de donde viene ese consejo en tu corazón. Y obviamente ahí ya entra la parte que divide el saber con el hacer. Probablemente Nehemías se encontró en esa parte, ok, ya sé que tendría que hacer, pero todavía no lo hacía. Entonces él dijo, voy a hacerlo. Y es allí donde se rompe y se crea un impacto, cuando comienzas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y es ahí donde la historia se transforma y vemos la historia de Nehemías en una continua evolución de transformación, porque comenzó a hacer cosas. Claro, comenzó a hacer cosas, pero dentro de una organización donde habían voces, donde gente que no estaba de acuerdo con lo que él hacía, donde habían voces donde criticaban, hasta habían amenazas de muerte, pero justamente de eso es lo que hoy estamos hablando, los retos y procesos que uno pasa en ese liderazgo y cómo salir adelante. Líderes, hermanos y a cualquier persona que están escuchando este podcast, nadie te dirá nada si no haces nada. Pero si haces algo, siempre van a hablar de ti. O si lo estás haciendo mal, o si lo estás haciendo bien, pero siempre vas a tener puntado el dedo. Conozco algunas personas que comienzan en las plataformas sociales, como Facebook, aquí, Instagram, que comienzan a hablar de Jesús, comienzan a hablar de su fe, y comienzan a escribirle haters. Okay. Y uno piensa que no calcula que no va a haber nunca eso, que todos lo van a aplaudir, mira, estás hablando bien de Jesús. No, el mundo es esto. Las personas, y muchas veces las redes sociales potencian esa falta que hay en el corazón del ser humano. Y comienzan a juzgarlo, a criticarlo. Entonces yo diría que es ahí donde entra la perspectiva de un líder, de cada persona que tenemos que tener. Número uno, entender que Dios define nuestro valor y rodearnos de personas que nos aman, que conocen nuestras sombras y nuestras luces, y ellos saben si realmente nos estamos equivocando o estamos haciendo las cosas bien. Un líder, ¿qué tipo de voces escucha a lo largo del camino y cuál es la voz que debe determinar en su vida? Nadie dirá nada de ti si no haces nada. Por ejemplo, te cuento que cuando comencé a liderar y comencé a tener un plan de acción, orar con los jóvenes, crear reuniones para poder dar un servicio de calidad, hacer un plan estratégico para poder alcanzar a todos los jóvenes, era acción, era pura acción. Y obviamente esa acción es donde ahí vienen no solo las personas que te aman y te dicen muy bien, sino las críticas. Y obviamente uno, probablemente cuando no es maduro, esas críticas pueden paralizarlos. Esas críticas pueden decir, pero ¿por qué? Estoy haciendo algo bueno y me critican. Pero hace parte del negocio. Hay una frase que dice, si estás al frente, espérate patadas en el trasero. Lo dice John Maxwell. Lo dice John Maxwell. Y es así, porque los líderes que provocan un cambio, una transformación, siempre van a estar al ojo de las personas, bajo probablemente personas que tienen todavía juicio en su corazón. Mira, está haciendo algo malo. Mira ese jovencito, ¿por qué está haciendo tantas cosas? ¿Qué cosa quiere hacer? Está haciendo algo malo. Y la verdad, te soy sincero, que
buena parte de mi juventud pasé en ese entorno de que uno lo hacía con un corazón de servicio, un corazón de querer ayudar a mi generación, a la iglesia, a crecer, pero a veces comienzas a escuchar estas críticas y comienzas a avanzar, pero gracias a Dios te circundas de personas saludables que también sanan ese corazón rápidamente, que son instrumentos de Dios que pueden ayudarte a sanar rápidamente, de que al final de cuentas todo lo que estamos haciendo, Dios lo mira y Él nos va a juzgar por lo que hacemos, ¿no? Ronnie, te escucho, viene a mi memoria lo que creo que yo y todos los que hemos pisado un colegio podemos recordar, es esta famosa frase donde se escribe y dice, Sancho, los perros ladran, es señal que estamos avanzando. Porque muchas veces son esas voces voces de desánimo, voces de críticas que en el liderazgo muchas veces van a llevar a desanimarnos, pero por eso iba mi pregunta, ¿no? ¿Qué voz es la que tenemos que escuchar para seguir adelante? La voz de Dios, pero parece una frase hecha, ¿no? La voz de Dios. Y muchas veces la voz de Dios es cambia, hijo, hija, cambia, pero sigue adelante. Ese cambio que quieres ver también en los demás, provócalo tú. Sé tú el cambio que quieres ver. Probablemente tu iglesia, probablemente el contexto donde estás, no te gusta. No te gusta cómo está estructurado, organizado. Y aquí vamos al punto, no solamente por la iglesia, sino el trabajo, la familia. A mí me pasó una experiencia interesante donde hace muchos años, cuando estuve en las Fuerzas Armadas, todo es muy bonito en esta organización, pero sucede algo interesante donde personalmente no me gustaban, eran las guardias, los sextos de guardia que teníamos que cubrir de 2 de la mañana, 8 de la mañana, pero ya estando dentro de esa organización, dije un día, empiezo a ser una persona que esto me causa malestar, dolor, molestia, o decido transformar esta situación y empiezo a disfrutar y amar lo que no me gusta. Y empecé a aplicar esto. Así es. Y ya con esas guardias ya no eres esa persona que estaba molesta o fastidiada, sino empecé a amar algo que no me gustaba. Y desde ese punto yo creo que el liderazgo, los líderes vamos a tener retos, vamos a tener situaciones difíciles, donde hablamos de líder transformacional. Así es. Como iniciamos este podcast, no podemos dar lo que no tenemos. Y si no hay una perspectiva correcta en lo que estamos hablando, que hay situaciones difíciles y podemos verla con una perspectiva correcta. Por ejemplo, el hijo pródigo, cuando se fue a gastar todo el dinero que su papá le dio, él regresó, pero hay una frase, una palabra muy específica que probablemente se pierde, pero es esta frase. Él dice que para regresar, él entró en razón, diciendo, en la casa de mi padre hay pan, hay comida. O sea, él entendió que donde estaba él no había futuro, no hay esperanza. Pero en la casa de mi padre hay pan, hay comida, hay esperanza. Entonces cuando uno comienza a entender, a conectar con su perspectiva, de que ver que a pesar de donde estás probablemente no es como quisieras, pero hay futuro. Yo voy a ser esa persona que accione y regrese y haga algo. Y obviamente el hacer algo provoca resultados. Y ese resultado va a ser porque un líder transformacional se transforma en un líder de destino. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar en Jesucristo. Así es, así es. Y Jesús es un líder trascendental, un líder transformacional, un líder que nos provoca un ejemplo tangible, un líder vulnerable. Lo vemos en el Getsemaní, llorando, diciéndole a sus discípulos, quédense conmigo, oren conmigo, necesito sus compañías. O sea, vemos... Y él abrazó esa soledad, ¿no? Porque el momento más difícil, Pedro, el que prometió dar su vida por él, vemos en un instante, no lo conozco, no sé quién es, ¿de quién me hablas? Así es. Y vemos gente que en un determinado momento estuvo con él, pero terminaron alejándose de él, negándolo a él. Se suele pensar que es difícil ser un líder transformacional, un líder auténtico, pero es aquí donde estamos en nuestra realidad, estamos en este momento
donde hay líderes que se están esforzando para poder crear una transformación en la sociedad. Y yo les animo a todos de que podamos crear esa luz juntos, de que cada uno no trabaje solo por sí mismo, sino de que podamos encontrarnos, ser esa luz resplandeciente, sabiendo que esas peleas probablemente yo también los he pasado, Claro. y contarnos cómo lo hemos pasado. Hay gente que no se siente líder, Ronnie. ¿Cómo ellos pueden identificar y saber que son llamados a ser líderes? Primeramente entendiendo que el significado del liderazgo es influencia. Y todos, hasta el más introvertido, influencia, positivamente o negativamente. Influencia a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, pero todos influenciamos a alguien, en la escuela, en el trabajo, todos influenciamos. Entonces hay un liderazgo, que sea bueno o que sea malo, depende de nosotros, de nuestro trabajo intencional sobre nosotros mismos. Espectacular. Bueno, el día de hoy estamos aquí con nuestro invitado. Él es el coach Ronnie Rosales, con quien estamos hablando acerca de esos retos, de esos procesos que le toca pasar a aquellos que son llamados líderes. Vamos, líder, si te has visto retado por diferentes motivos, no es que dejes ese liderazgo, ese llamado, o pastores que han dejado su liderazgo porque se han sentido que no pueden lograr, que no pueden hacer más. Es el tiempo que este año 2024 salgas de ese estado de confort y te atrevas a ser ese líder trascendental. Ronnie, este es un programa donde está dirigido a aquellos que han perdido la fe, aquellos que han dejado de creer en sí mismos. Me gustaría que puedas compartirles un mensaje de fe para aquellos que son líderes y sienten de que no lo pueden lograr. Esa confianza que han depositado, quizás en algunos, en el hogar fallaron, en su liderazgo fallaron, la situación donde ellos estuvieron no lo hicieron bien y eso les llevó a quedarse encerrado en 4 paredes. Puedo aquí contar algo personal de que en mi proceso yo he tenido muchas victorias, muchas luces, muchos logros, pero asimismo muchos fracasos, muchas derrotas y muchas cosas difíciles que he pasado. Y obviamente cuando ocurren esas cosas difíciles, comienzas a pensar, mejor me quedo en la zona de confort, que es más fácil estar allí dentro. Pero cuando comienzas a conectar con Dios, esa conexión con Dios siempre te va a hacer ver hacia afuera, siempre te va a hacer ver hacia tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tus padres que no conocen de Dios, que están viviendo mal. Y esa conexión es romper esa barrera de la zona de confort, que después viene una zona de miedo, diciendo que pero es que si lo hago voy a repetir los mismos errores, si lo hago me van a decir algo, si lo hago me voy a equivocar. Pero es aquí donde el mismo Dios que te ha dicho que yo estoy contigo para llevarte al crecimiento, a ese propósito, ese mismo Dios te va a ayudar a hacer las cosas con todo y miedo. Esa frase también me gusta muchas veces. Yo personalmente tengo muchos miedos a hacer cosas, a pararme en un púlpito con muchas personas, ¿sabes? Soy conferencista, pero a veces tengo miedo, pero ahí entiendo que lo que estoy haciendo, lo que estoy para hacer, no es para gloria mía, es para gloria de Dios. Y entonces Él me va a ayudar a estar de pie, me va a ayudar a comunicar mejor. Y probablemente no soy el mejor comunicador todavía, pero estamos allí creyéndole a Dios. Por eso activa tu fe. Ponle ese botón que Dios va a comenzar a hacer esa obra. Y te lo aseguro porque yo lo estoy viviendo. Así es, no te dejes influenciar por lo malo, por lo negativo, por las críticas o todo lo que puede pasar a tu alrededor. Es el tiempo que aprendas a escuchar la voz de Dios, a depender de Dios, y eso es lo que tienes que tener muy presente. Gracias, Ronnie, por este espacio, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, aquellos que nos están viendo a través de este medio digital, ¿cómo te pueden seguir a través de las redes sociales? Estoy en todas las redes sociales como Ronnie Rosales. Mi número es 9939-69692 y tenemos también una empresa, una organización que acompaña a líderes en su visión y misión. Tenemos varias personas profesionales en el ámbito del liderazgo, de las finanzas, del marketing, que pueden ayudar a ti, líder, a tu organización, a tu iglesia, para poder llegar efectivamente a esa visión y a esa misión.
Muchas gracias y gracias a ustedes también que cada día nos permiten ingresar a sus hogares con estas historias de fe, con estas grandes enseñanzas como personas como Ronnie Rosales, conferencistas, cantantes, pastores. Y bueno, yo creo que en este tiempo Dios quiere que actives tu fe y con su ayuda logres alcanzar lo imposible, porque para Dios todo lo imposible se transforma en posible. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga. Y no te olvides, Lima, Perú, activa tu fe para ver algo grande de parte de Dios. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.